Quiero recordarles algo que el pastor Mark dijo ayer, que es de suma importancia. Pastor Mark dijo que este tema que estamos estudiando, la doctrina de Cristo como el mediador, no era algo meramente académico. Eso es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Hoy en día y en la antigüedad han habido muchísimos debates sobre doctrinas distintas que realmente no impactan la vida cristiana. Meramente debates académicos sobre doctrinas. Hoy en día, inclusive, si ustedes no están al tanto, pero hay debates entre los mismos bautistas reformados en los Estados Unidos, que para algunos son meros debates académicos también. Pero esta doctrina de Cristo el mediador no es algo meramente académico. Esto es fundamental para la vida cristiana. Entender la mediación de Cristo, entender cómo es Cristo nuestro representante y nuestro mediador, es fundamental para nuestras vidas, para que nosotros como cristianos podamos vivir una vida que agrade al Señor. Nuestra confesión de fe, la Segunda Confesión Bautista de Londres, dice en el capítulo 8, párrafo 10, que entender esto de los oficios de Cristo es necesario para nosotros. ¿Por qué era necesario el oficio profético de Cristo? Bueno, nuestra confesión lo dice. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, primero, por nuestra ignorancia. Y por nuestra ignorancia, ¿qué necesitamos? Su oficio profético. Entonces nosotros, los hombres, a diferencia de lo que dice el mundo de nosotros, que somos el centro del universo, que somos lo más alto de la creación, o lo más alto de la vida en la tierra, nosotros somos verdaderamente ignorantes. Adán fue creado perfecto, pero Adán era un ignorante. Adán necesitó que Dios viniera a él, tuviera comunión con él en el Edén para enseñarle e instruirle en su verdad. Porque somos criaturas. Pero a diferencia de ese primer Adán, nosotros somos ahora receptores de esa corrupción que el mismo primer Adán nos heredó. Y por lo tanto nuestra ignorancia ahora está aumentada por nuestro pecado. Entonces necesitábamos un profeta. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Nos vino a enseñar lo que Dios dijo. Nos vino a instruir. ¿Por qué necesitábamos un rey? Bueno, dice la confesión, para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Amén. Por nuestra rebeldía, habiéndonos sido por allá, Cristo como el Rey, en su oficio profético, tuvo que venir a subyugar nuestra voluntad, a cambiar nuestro corazón, a traernos a Él, a cuidarnos, como hizo con Pedro, de los ataques de Satanás, para preservarnos para su reino. Esto no es entonces, como les digo, como les dijo el pastor Mark, nos dijo ayer, esto no es algo meramente académico, esto es necesario para nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a ver por qué era necesario su oficio sacerdotal. Nuestra confesión lo dice así. Tenemos necesidad, o dice, y por nuestra separación de Dios
y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Entonces, por nuestra separación de Dios y por nuestra imperfección, nosotros obedecemos a Dios ahora, por lo que Cristo hizo, ¿verdad? Como rey, subyugándonos, atrayéndonos a Él, cambiándonos. Pero aún así, nuestra mejor obediencia es imperfecta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un representante que obedeciera perfectamente al Padre en nuestro lugar. Alguien con calificaciones perfectas para poder reconciliarnos a nosotros con Dios. Entonces, esto no es un debate meramente académico. Y para el autor de los Hebreos, que vamos a seguir hoy en la epístola a los Hebreos, para el autor de los Hebreos, este punto, porque recuerden, todo el punto del autor de los Hebreos es mostrarle a esta iglesia la superioridad de Cristo por sobre todo lo que los judíos tenían como importante, el antiguo pacto. Él les dice, no, ese antiguo pacto fue abrogado, fue imperfecto. Los profetas, no, ahora tenemos a Cristo, el mejor profeta, el único profeta, el último profeta de Dios. Los ángeles, no, Cristo es Dios. El rey David, no, tenemos a Jesús mismo como nuestro rey. A Moisés, no, tenemos a Jesús, el Hijo, quien construyó una mejor casa. A Josué, no, tenemos al mejor Josué, a Jesús, quien nos dio el verdadero reposo. Al sumo sacerdote que en los tiempos de estos hermanos estaba ministrando en el templo. No, tenemos al gran sumo sacerdote de nuestra profesión, a Jesucristo. Y ese es todo el punto del autor. Ahora, para el autor, como les digo, esto tampoco era algo meramente académico, esto era vital para estos hermanos. Por eso es que en el capítulo 2, si ustedes van al capítulo 2 primero, él les hace una advertencia. Él les dice, es necesario que con más diligencia, o sea, después de haberles dicho que Jesucristo es el profeta de Dios, que Jesucristo es Dios mismo, que Jesucristo es el rey del universo, les dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo piensan ustedes que ustedes, hermanos, les dice el autor, van a escapar de la ira de Dios si ustedes se van al judaísmo? Si ustedes desprecian a este sumo sacerdote que Dios nos ha dado a nosotros. En el capítulo 3 les vuelve a dar otra advertencia. Perdón, el capítulo 4. Advertencia acerca de la incredulidad. No creer en Jesucristo es cometer el mismo pecado que cometió Israel en el antiguo pacto y por el cual Dios no permitió que entraran en su reposo. Entonces, de nuevo, las palabras del pastor Mark tienen que estar presentes en nuestra mente. Esta doctrina no es algo académico, es de vital importancia para nuestras vidas. Si nosotros no creemos que Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, estamos fuera del reino y estamos en peligro de ir al infierno. Entonces, habiendo dado ese contexto de lo que viene haciendo el argumento del autor, en el capítulo 5, el autor va a dar las calificaciones de Jesucristo como el gran sumo sacerdote de su pueblo. Y va a terminar con su obediencia, como una de las calificaciones más importantes que Cristo tuvo y que lo hace para nosotros ese gran sumo sacerdote.
Entonces, quiero que leamos primero los primeros 3 versículos del capítulo 5. Hebreos 5, 1 al 3 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuáles son entonces esas calificaciones del Señor Jesucristo que lo hacen nuestro gran sumo sacerdote? Bueno, lo primero que dice el autor es que Jesús es un humano perfecto. Él es un hombre perfecto. Desde la caída de Adán, todos los hombres, como descendientes de él, estamos separados de Dios por nuestro pecado. Y como dijimos, por causa de nuestro pecado, siempre los hombres han necesitado de un representante delante de Dios. Ese representante vendría a reconciliar de una u otra manera a los que él representaba delante de Dios. Y por su ministerio, entonces Dios, de una manera, ¿verdad?, apaciguaría su ira o los limpiaría ceremonialmente a ellos. Ese hombre, ese representante, entraría delante de la presencia del Señor, habiéndose purificado él antes para poder hacer sacrificios en favor de sus representados, ¿verdad?, para que Dios entonces les extendiera su perdón. Ahora, ese representante debía ser un hombre, como escuchamos. Debía ser un hombre porque no fueron los ángeles los que pecaron. Fue un hombre que pecó. Somos nosotros los que somos pecadores. Por lo tanto, era un hombre quien nos debía representar. Porque si un hombre fue el que transgredió, un hombre tenía que obedecer perfectamente. Por lo tanto, era un hombre que nos tenía que representar. Y fue así como desde el principio, como dijimos, Adán representó a su familia, Set a la suya, Noé a la suya y Job a la suya. Pero también en la época mosaica, Dios escogió a un hombre. En Levítico 16, aquí mismo en Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, o sea, de entre la humanidad literalmente, es constituido a favor de los hombres. Tomado de entre los hombres, dice el autor. Fue por esa razón por la cual Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote. Aarón era un ser humano como el resto de los israelitas. Por lo tanto, él podía representar al pueblo buscando el favor de Dios sobre ellos, especialmente buscando la reconciliación, el perdón. Pero el punto del autor es que esto era lo que calificaba al Señor Jesucristo para servir como nuestro sumo sacerdote también. Él es un humano como todos nosotros. Era la simiente prometida de la mujer, la simiente prometida de Abraham, la simiente que Dios le prometió a David, el niño profetizado por Isaías, que sería concebido en el vientre de un adolescente y que nacería como nace todo ser humano. Él nació, Jesús comió, ese es el testimonio de los evangelios, bebió, durmió, creció, fue abrazado por sus padres y amigos, fue tocado, rió, lloró, se cansó, sangró y finalmente murió como todos los seres humanos. Y todo eso era posible porque Jesús era un humano como nosotros.
Es por eso que el autor constantemente enfatiza a lo largo de esta epístola ese nombre Jesús. Él quiere que recuerden, ese sumo sacerdote, él era un hombre como nosotros. Él tenía una humanidad. Se llamó Jesús. Él no solo era el Hijo de Dios, como lo explicó en el capítulo 1. Él era también un ser humano como nosotros, llamado Jesús, nacido en Belén y que habitaba en Nazaret. Él participó, como vimos con el pastor Mark, de carne y sangre, porque nosotros participamos de lo mismo. Sin embargo, el autor es claro en enfatizar que Jesús no era un ser humano cualquiera. Sí, él era un ser humano como nosotros, de carne y hueso, pero él no era un ser humano cualquiera. Y eso es lo que lo hace a él un sumo sacerdote infinitamente mejor que Aarón y que todos los sumos sacerdotes que sirvieron a Israel a lo largo de la historia. Y la diferencia era que Jesús era un humano perfecto. Aarón era un ser humano, era un pecador. Y noten cómo lo dice al final el autor del versículo 1 al 3. Para que presente ofrendas, Dios escogió un sacerdote de entre los hombres para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Quién? El sumo sacerdote israelita. Él está rodeado de debilidad, es un hombre débil, pecador como nosotros. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Antes de que Aarón pudiera entrar en el lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación, en representación de Israel, Aarón debía ofrecer primeramente sacrificios por sí mismo, porque él era un pecador. Él necesitaba estar purificado antes de poder presentarse delante del Dios 3 veces santo. Y por eso debía limpiarse. Si él entraba sin hacer eso, moría. Porque estaba entrando un pecador delante de la presencia de Dios sin purificar. Pero una vez purificado, él podía entrar para interceder por el pueblo. El autor mismo dice, estaba rodeado, estaba envuelto en debilidad. Era un pecador como el resto de sus hermanos. Pero Jesús es infinitamente superior, como dijimos, porque él no tenía pecado. Esa es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. Esa es nuestra gran debilidad, eso es lo que nos separa de Dios. En Hebreos 4:5 el autor dijo de Jesús, si no uno, tenemos un gran sumo sacerdote, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran verdad, mis hermanos, del Evangelio. Cristo vivió una vida sin pecado. Lo que esta congregación debía entender, era lo que el autor quería que desechara esas dudas que ellos estaban teniendo con respecto a Jesús. La grandeza de este sumo sacerdote cristiano estaba no solo de nuevo en su humanidad, sino en tener una humanidad perfecta. El ser impecable, sin pecado. Cuando Jesús se ofreció a Dios, él no tuvo que hacer lo que hizo Aarón. Ofrecer sacrificios por sí mismo. ¿Por qué? Porque él era perfecto. Él fue directo delante de la presencia de Dios como ofrenda él mismo por el pecado de su pueblo. Pero lo hizo sin tener que hacer nada él primero, porque él era un hombre perfecto. Y es lo que de nuevo el Evangelio nos declara a nosotros. Los fariseos, ¿recuerdan los fariseos? Los enemigos más acérrimos del Señor Jesucristo, que andaban detrás de él, no porque querían escucharlo, no porque querían agarrarlo en algo para poder acusarlo. Cuando Jesús les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ustedes han andado detrás mío por 3 años. ¿Quién de ustedes puede acusarme a mí de pecado? Y la única respuesta que obtuvo el Señor fue silencio. Ninguno de esos fariseos que anduvo detrás de Jesús pudo pensar en algo para acusar al Señor de pecado. Sus más acérrimos enemigos, los que andaban probablemente libretas apuntando a ver qué hacía el Señor, de nada pudieron acusarlo. Luego le entregaron a Pilato. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que dicen los evangelios, habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Los gentiles tampoco pudieron acusar a Jesús de pecado.
de algún delito. Y fue el testimonio también de aquellos que lo siguieron y estuvieron con él íntimamente por más de 3 años. Sino con la sangre preciosa de Cristo, dijo Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que hace nuestro gran sumo sacerdote infinitamente mejor a ese sumo sacerdote israelita del antiguo pacto, o cualquier otro que alguien pueda tener como un mediador entre Dios y él. Nosotros necesitamos un hombre que nos representara perfectamente delante de Dios. Y ese hombre perfecto lo tenemos en el Señor Jesucristo. Así como infinita era nuestra imperfección, infinita debía ser la perfección de aquel que fuera nuestro representante. Segundo, la otra calificación de Jesús que lo hace ese gran sumo sacerdote para nosotros, dice el autor, es que Jesús fue ordenado por Dios como sacerdote. Versículo 1 de nuevo, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Ese término que se traduce en nuestra versión como constituido literalmente quiere decir designado, nombrado, ordenado. Es decir, todo su sumo sacerdote que ministraba en Israel debía ser elegido u ordenado por Dios al ministerio sacerdotal. O sea, un hombre no podía llegar y decir, bueno, yo voy a ser sumo sacerdote. A partir de hoy, no. Dios tenía que ordenarlo. Noten lo que dice el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fueron. Fue Dios quien ordenó el sumo sacerdocio arónico. De hecho, fue Dios quien escogió la tribu de Leví para servir en el sacerdocio. Ninguna otra tribu podía servir en el sacerdocio, solo los levitas. Y de los levitas, la familia de Aarón eran los que podían ser sumos sacerdotes, nada más. Pero era Dios quien lo hizo. En Éxodo 28 leemos que Dios le ordenó esto a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces fue Dios quien ordenó a la familia de Aarón como los sumos sacerdotes de su pueblo. Nadie más, como les digo, podía tomar ese ministerio si no quería morir, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Samuel? ¿Qué locura has hecho? Queriendo tomar no solo el rol de rey, sino también el rol de sacerdote. Y por eso fue que Dios lo desechó. En Números 16 nosotros leemos de la rebelión de Coré, ¿se acuerdan ustedes? Ese hombre era un hijo de Leví, era un levita, como Moisés y Aarón. Pero un día este hombre Coré con otros de sus parientes se levantan con la intención de derrocar a Moisés y derrocar a Aarón, apoderándose del ministerio de Aarón. Y entonces Moisés les dice: ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Y escuchen lo que les dice Moisés, la pregunta: ¿procuráis también el sacerdocio? La rebelión entonces no era de Coré, no era contra Moisés ni Aarón, era contra Dios, quien había puesto a Aarón por sumo sacerdote. Bueno, ¿qué hizo Dios? Números 16:33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Por qué? Por querer tomar un rol que solo Dios podía darle a una persona. Entonces nadie en el Antiguo Testamento podía cumplir el rol de sumo sacerdote si no había sido ordenado por Dios. Bueno, Jesús, nos dice el autor, no asumió ese ministerio suyo, sumo sacerdotal, por su propia cuenta. El autor es enfático al argumentar de las Escrituras que el Señor fue llamado al ministerio por Dios. Fue Dios quien le ordenó. Nota lo que dice el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Entonces Jesús no fue el que se ordenó a sí mismo sumo sacerdote. Fue Dios el Padre quien lo ordenó a él, como leímos el día de ayer, en la eternidad. Y para demostrarlo, el autor va entonces a citar primero el versículo 7 del Salmo 2, con la intención de reafirmar entonces a estos hermanos que Jesús era el Mesías, el sumo sacerdote que Dios había ordenado. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este Mesías, este hijo de David, este hijo de Dios, había sido engendrado en el sentido que él había sido puesto, comisionado por Dios desde la eternidad.
Y luego en el versículo 6 de Hebreos 5, el autor cita el Salmo 110, que es un salmo para el autor precioso para justificar el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, que vamos a ver en la próxima sesión. Un salmo mesiánico, con el cual el autor desea demostrar que este Mesías fue ordenado por Dios como el sumo sacerdote de su pueblo. Por eso el autor dice, como también dice en otro lugar, y cita el versículo 4 del Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 110 es una conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y el Padre dice estas palabras al Hijo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 110, nosotros leemos que esto fue hecho por juramento. Dice, Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Esto es un pacto, un compromiso de Dios, ordenando a su Hijo Jesucristo como el sumo sacerdote de su pueblo. Jesús entonces no había tomado ese rol a la fuerza como lo había hecho Coré. Él no se hizo, dice el autor, sumo sacerdote. Él había sido ordenado por Dios en la eternidad para servirle a su pueblo como su representante delante de Dios. Darle la espalda entonces a Jesús. ¿Qué representó para Coré? Darle la espalda a Aarón y a Moisés. Darle la espalda a Dios. Hermanos, de nuevo, esto no es algo meramente académico. Darle la espalda a Jesús es darle la espalda a Dios. Sería rebelarse contra aquel que Dios designó como el único sumo sacerdote de su pueblo. Para las consecuencias para nosotros no sería ser tragados por la tierra. Sería ser tragados por la eternidad al infierno. La tercera calificación que hace Jesús como ese gran sumo sacerdote para su pueblo es que Jesús cumplió las funciones del sumo sacerdocio que Dios le dio. El autor dice en los versículos 1 y 2 que todo sumo sacerdote era escogido por Dios para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Ese es el gran trabajo de Aarón. Él debía sacrificar animales en favor del pueblo, con el propósito de que Dios los limpiara ceremonialmente una vez al año. Pero además, parte de su ministerio, como dijimos ayer, también era simpatizar con sus hermanos. Él debía entender al pueblo, debía ser paciente con ellos, debía entender sus debilidades, la dureza de sus corazones. Cuando se desviaran, Aarón debía compadecerse de ellos, sabiendo que él mismo era un pecador. Él debía entender lo que era ser un ignorante y un rebelde. Sin embargo, en esto mismo, Aarón falló también. Múltiples ocasiones perdió su paciencia con su pueblo. Como dijimos ayer, hasta le pidió a Dios que los matara a todos por su rebeldía. Porque no dijo, mátame a mí también. En vez de guiar a su pueblo cuando llegaron a pedirle un ídolo, permitió que siguieran en su pecado. Pero no así Jesús. Noten lo que dice el autor en el versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, lo que calificaba o lo que califica a nuestro Señor como sumo sacerdote, no solo es que Él fue el sacrificio por nuestros pecados delante de Dios, sino que también Jesús ofreció oraciones en nuestro favor. Él oró por nosotros. Como leemos en Juan capítulo 17, orando por nuestra unidad, orando para que podamos conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero, quien es la vida eterna, y a Jesucristo, a quien has enviado. Orando por nuestra unidad, orando para que siempre permanezcamos en la verdad de Dios. Orando para que nosotros lleguemos a la gloria que tiene Cristo ahora. Para que seamos santificados.
También lloró en Getsemaní, como dijimos, en nuestro favor, para hacer la voluntad de Dios, porque nosotros no hacemos su voluntad. Porque nosotros no queríamos hacer la voluntad de Dios, sino estábamos haciendo nuestra propia voluntad. Jesucristo oró para poder hacer la voluntad del Padre y la hizo en nuestro favor como nuestro sumo sacerdote. Entonces el deseo del autor es mostrar la diferencia entre Aarón, o la diligencia y el dolor de Aarón por su pueblo, y la diligencia y el dolor de Jesús por su pueblo, la cual es infinitamente mejor la de Jesús. Pero también dice el autor, esa superioridad de Jesús se ve en que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, o a causa de su reverencia. ¿Cuál es nuestra esperanza? Imagínense un israelita teniendo a Aarón por sumo sacerdote. Aarón, ¿puedes orar por mí delante de Dios? Usted no sabe qué había hecho Aarón, si había pedido perdón por sus pecados, si estaba bien con Dios en ese momento. Si Aarón andaba en rebeldía, Dios no iba a escuchar sus oraciones. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que por su perfección siempre es escuchado por el Padre. Amén. En nuestro favor. Por eso Jesús dice, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dará. Porque el Padre siempre escucha a su Hijo Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y finalmente, la otra calificación que hace a Jesús ese gran sumo sacerdote para nosotros, su pueblo, es que Jesús fue perfectamente obediente. Vean lo que dice el autor en versículos 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí es claro el contraste entre nuestro Señor y Aarón. Primero porque Aarón no era el Hijo de Dios. Ahora es importante porque aquí el autor está poniendo ese artículo en el original. Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, porque el ministerio de Aarón y de cualquier otro de sus descendientes nunca pudo hacer lo que hizo Jesús. Proveer salvación eterna al pueblo de Dios, nunca. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Aarón tenía que hacer sus sacrificios una vez al año. Cada año, Israel llegaba otra vez delante de Dios por medio de Aarón para ser limpiados nuevamente de sus pecados. Una vez al año. Año tras año, tras año, tras año, tras año. Una limpieza ceremonial temporal, externa, no interna, como veremos. Sin embargo, entonces lo que calificaba a Jesús como ese mejor sumo sacerdote, como el gran sumo sacerdote de su pueblo, es que Él sí le dio una salvación perpetua, eterna, no temporal a su pueblo. De hecho, literalmente el autor afirma que Jesús vino a ser la fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para el autor inspirado por el Espíritu Santo, entonces no hay otra fuente de salvación si no es Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra manera de ir al Padre que no sea a través de Jesucristo. Si un hombre va a ser salvo por este sumo sacerdote, nada más. Nada más. Entonces, lo que estaban pensando hacer estos hermanos es una locura, o era una locura. Irse de Jesús, el mejor sumo sacerdote, a uno imperfecto, no tiene sentido. No tiene sentido. Y el autor además nos dice que Jesús fue hecho el completo sumo sacerdote por lo que padeció. Dice, aunque era hijo. Es decir, aunque era el Hijo de Dios, Dios no le libró del sufrimiento. Más bien por el contrario, Dios ordenó el sufrimiento de nuestro gran sumo sacerdote en nuestro lugar. Pero noten lo que dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Ahora, esta es una frase difícil de interpretar. Nosotros sabemos que el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? El Dios hombre. Como Dios, Él no tiene que aprender nada porque Él es infinitamente sabio, lo sabe todo. Pero como hombre, Él debía aprender cosas porque Él fue un hombre como nosotros, con una mente humana, emociones humanas, un cuerpo humano, con sus debilidades concomitantes, como dice nuestra misma confesión. Comió, durmió, tuvo hambre, tuvo sueño, ¿verdad? Entonces, como hombre, él también debía aprender cosas. Lucas nos dice que Jesús, cuando era niño, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Jesucristo tuvo que aprender la Biblia. Él tuvo que leer la palabra de Dios. Ahora, como era perfecto, él la interpretó perfectamente. Además, él estaba con toda la llenura del Espíritu Santo. Él nunca contristó al Espíritu Santo como nosotros. Entonces Jesús leyó el Antiguo Testamento y lo entendió perfectamente. El Antiguo Testamento habla acerca de mí y la misión que el Padre me dio para rescatar un pueblo para su gloria. Pero él creció en sabiduría. Ahora, esa frase en el versículo 7 debería, creo yo, entenderse mejor así: por lo que padeció, comprendió la obediencia. Es decir, la idea del autor es que Jesús, por lo que sufrió en su vida y en su muerte, él comprendió el costo de obedecer a su Padre. Jesús entendió perfectamente lo que Dios requería de él como el sumo sacerdote de su pueblo. Él entendió la razón por la cual Dios lo había ordenado a él en la eternidad para ser el sumo sacerdote, el representante de su pueblo. Entendió la misión que el Padre le dio. Yo tengo un pueblo que he elegido en la eternidad, un pueblo de pecadores, de rebeldes, que como Adán se desviaron, que se fueron tras sus propios caminos, que se rebelaron contra mi ley. Yo te los doy en tu mano, para que tú tomes carne, tomes la misma humanidad, participes de lo mismo que ellos y vivas una vida perfecta en su lugar. Me obedezcas en todo, obedezcas mi ley perfectamente y después vayas a la cruz del Calvario y mueras, yo cargando los pecados de ese pueblo sobre tus hombros, para descargar yo mi ira sobre ti, para poder perdonar sus pecados y reconciliarnos conmigo. Y Jesús dijo, amén. Eso es lo que involucra obedecerte, y es lo que voy a hacer. Y lo hizo Jesús en nuestro lugar. Imagínense que Jesús hubiera dicho, como Aarón, no, ya esto es demasiado. Mejor mátalos a todos y yo regreso al cielo. Pero él no pudo haber dicho eso, porque era la misión que el Padre le había encargado. Y Jesús se hizo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. La perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo es lo que lo hace a Él, ese gran sumo sacerdote que nosotros necesitábamos para reconciliarnos con nuestro Creador, para que pudiéramos ser adoptados por Él como sus hijos, para que pudiéramos tener paz con Él. Leímos ayer, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús, después de su muerte, están sus discípulos reunidos, con miedo, muertos de miedo. Y el Señor se presenta en medio de ellos. Ahora no sabemos, no nos dice si fue que se apareció ahí. Yo literalmente no creo eso, porque Él era un ser humano y nosotros no tenemos esa capacidad de atravesar paredes, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo primero que les dijo el Señor? Paz a vosotros. Yo cumplí la misión, fui obediente hasta la cruz por ustedes. Ahora ustedes ya tienen paz con Dios. Eso es lo que hizo nuestro gran sumo sacerdote. Y fuera de su obediencia,
fuera de su sumo sacerdocio, no hay paz con Dios para nadie. Estamos en ira, bajo la ira de Dios, en enemistad con Dios. Es por eso que nosotros debemos entender de nuevo, esto no es meramente académico, esto es vital para nuestras vidas. Así podemos entender el grandioso Salvador que tenemos, el grandioso sumo sacerdote que tenemos nosotros como cristianos, para vivir para Él, para imitar su obediencia. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que nos debe motivar a nosotros a ser obedientes a Dios? A ver nuestras vidas, ver cuando pecamos y decir, Dios, por favor, cambia mi corazón, hazme como Cristo. Hazme obediente como Él. Esa es nuestra motivación. Si Cristo obedeció tal misión para salvarnos a nosotros, eso debe cambiarnos a nosotros para que deseemos obedecer a nuestro Padre que envió a su Hijo para hacer eso en nuestro lugar. Vamos a orar.